Hi, this is Kaushik Ranchod here with our weekly immigration show, and Brian's here as well. Today we have a lot of exciting topics. We're going to talk about updates on TPS. We're going to talk about one of the latest memos that Trump has put out. Then we're going to talk about I-601 questions and a lot more. So it's action-packed today. First of all, got some great feedback about the TPS judge ruling where basically TPS is back based off of a judge's ruling, and we discussed that last week. So if you missed out, go check it out. But also I just wanted to add that the countries that are renewed are Sudan, Haiti, El Salvador, and Nicaragua. Muy bien, primero que nada les damos la bienvenida al abogado Kaushik y su servidor Brian. Los vemos nuevamente como cada semana hablando de temas muy importantes de inmigración. Específicamente el día de hoy vamos a estar hablando acerca de unas preguntas del TPS que la gente tenía, una historia reciente de uno de nuestros casos que hicimos del perdón I-601 y más preguntas que la gente nos ha hecho en estos días después del último video. Si no vieron nuestro video anterior acerca de TPS, los invitamos a que lo vean. Ahorita vamos a retomar y hablar más específico acerca de los países que están siendo admitidos a que continúen la aplicación, que son Haití, El Salvador, Nicaragua y Sudán. So Brian, do you have any questions for me, or what other questions have we been getting? I hear a lot of clients asking if it's necessary or required to have an attorney for the interviews. Do they need to hire an attorney to represent them at an interview with USCIS, especially right now? Yeah, so it's not required to have an attorney at the interview. What's happened is there was a memo that was passed in September that has really changed things. Is happening now with USCIS is if they deny an application, then for most cases, if you're out of status, you're going to get issued a notice to appear in deportation court or put into removal proceedings. Therefore, even the cleanest cases can have problems, issues, or surprises, especially in today's climate. So it's important to have representation to protect you in the event that a surprise happens, the officer is not following the law, and to make sure that there's no misinterpretations that happen that could lead to a denial. Ok, lo que le hice la pregunta al abogado, me dijo si hay preguntas recientes que la gente nos ha hecho. Le dije que una de ellas ¿es necesario contratar los servicios de un abogado para la representación de su caso ante inmigración, ya sea a las entrevistas o cualquier noticia que tenga que aparecer usted ante una oficina y ante un oficial de inmigración? ¿Es necesario contratar a un abogado para que lo represente? El abogado dice que no es un requisito para el procedimiento, pero que es sumamente recomendable que usted contrate los servicios de un abogado para representarlo y estar con usted en el momento de la entrevista. Hace hincapié que no es un requisito, pero sí es recomendable que lo acompañe a usted a la entrevista del abogado, sobre todo por el clima actual que estamos viendo, como por ejemplo en el video anterior hablamos sobre un nuevo memo o un nuevo anuncio de inmigración respecto a las noticias para aparecer, y es para la gente que no tiene estatus, el cual recibe una negación, a su vez va a estar recibiendo una noticia para aparecer ante inmigración y ser puesto en remoción del país. Por ese tipo de clima y ese tipo de decisiones que están ocurriendo actualmente, es sumamente recomendable que lo acompañe un abogado a la entrevista a usted. Dice la frase que dice, inclusive los casos más limpios pueden tener problemas o sorpresas. Entonces siempre es recomendable que lo acompañe usted un abogado ante un oficial de inmigración para procurar que se estén haciendo las cosas de acuerdo a la ley y salvaguardar su bienestar. All right, what other questions do you have for me, Brian? What other questions are we getting today? Now, this is a little bit different. People ask often if a permanent resident child can petition for their parents. That's a great question. If you are a parent of a permanent resident child, then the question is, how does that affect you? Well, your child needs to become a U.S. citizen because a permanent resident child cannot file for a parent unless they're a U.S. citizen. So they could help you if they become a U.S. citizen. Ok, la primera pregunta que le hice, que es muy común a la gente que se acerca hacia nosotros, es: ¿un hijo residente puede peticionar a su padre, someter la petición inicial? La respuesta del abogado es no, tiene que ser un ciudadano para comenzar la aplicación inicial. Solo los hijos ciudadanos pueden ser peticionados por estos mismos. Now, how about the second step? If they enter unlawfully, only a citizen can petition for that
waiver? The child? Can a child petition for a waiver for a parent? Or no? No, a child cannot petition for a parent, but a spouse or a parent can file for a child. So if you're a U.S. citizen child, what you could do, you might be eligible for 245I. That could be an option. Now, if the parent entered lawfully with a visa, then that means that the parent entered with inspection and the child could file in that respect. Okay, la siguiente pregunta que le hice es si un hijo ciudadano puede pedir perdón por un padre en cualquiera de los casos. La respuesta es no, pero existen otras opciones. Por ejemplo, si el padre de este ciudadano entró legalmente, no requiere ese perdón. O si existe la opción del 245I, muy específicamente para ese caso, es posible poder ajustar el estatus de esa manera. Another question that we get is, how about a parent? Can a parent do the waiver, ask for forgiveness for the child? A parent can file specifically for an I-601 waiver for the child, so that would be possible. Parents who are U.S. citizens can file specifically for a child in an I-601 waiver situation. Ok, la siguiente pregunta que le hice es acerca del perdón I-601A. Si los padres pueden pedirlo para los hijos, la respuesta es sí, siempre y cuando califique para este tipo de perdón, pero es una opción de un padre ciudadano pedir perdón por el hijo que entró de manera ilegal al país. Then also we recently received a I-601 waiver approval. In this situation, the client was in the United States on a visa, and while they were here, they were charged, unfortunately, with immigration fraud. After a long process, they were put into removal proceedings. What happened is they had to go back to India, and when they went back to India, we filed for I-601 waiver for them, and were able to get an approval so that they could be reunited. Muy bien, el siguiente tema del que vamos a hablar es sobre una historia reciente acerca del perdón I-601 para uno de nuestros clientes que fue puesto a remoción y que le pusieron el cargo de fraude inmigratorio, fraude con inmigración. Es una historia que pudimos completar, formar de la mejor manera ante inmigración una vez que esta persona atendió a su entrevista en su consulado de India específicamente. Ahí, estando en India, sometimos el perdón I-601, dimos todos los argumentos legales para lograr esta aprobación y recientemente ya fue aprobado y esto le va a permitir reunirse nuevamente con su familia en Estados Unidos. All right, we want to thank you for tuning in to our weekly immigration show. Tune in next week, Wednesday at 12. We'll continue to provide you with great information and see you next week. Muy bien, les damos las gracias a los que nos están viendo en vivo y nos vemos la siguiente semana, el miércoles, aproximadamente a las 12 del día. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos la siguiente semana.